Bueno, Giovanni, sigamos. Estuvimos en lo que era huevos, larva, y bueno, y ahora supongo que seguía con pupa. Listo. Entonces, en las pupas, entonces el ejemplo más curioso, la foto está al revés. Las pupas siempre están mirando hacia arriba. Entonces ya podemos reconocer que esta es una pupa de zángano. Entonces acuérdense que la pupa es ese proceso de transformación de algo que veíamos que es un gusano, una larva, a algo que va a ser un animal adulto. Entonces aquí ya tenemos en prepupa. Entonces veíamos que ellas empiezan de color blanco y empiezan a tener una pigmentación en los ojos. Lo primero que se empieza a pigmentar son los ojos. Entonces un recorderis para las personas que vieron la charla de Erwin Giovanni acerca de la producción de larvas de zángano. Entonces lo ideal es antes de este estadio poder cosechar las larvas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la larva de zángano es más grande, es algo que no habíamos nombrado del por qué comemos larva de zángano y no de obrera. La larva de zángano es mucho más grande, es más pesada, entonces tiene un mayor contenido. Entonces, por eso es más llamativo cosechar la larva de zángano que la larva de obrera. Y hay otras características que le confieren desde la parte de apiterapia, que es otro tema también bastante extenso, desde la parte de apiterapia al zángano. El zángano también por estar en las orillas de los cuadros, cuando la reina pone los huevos, o las obreras ponen los huevos, los zánganos siempre los van a dejar a los lados. Y a los lados parece que ellos tienen como una parte antibacterial, antimicrobial bastante llamativa, y por eso los que han escuchado las charlas de Stefan Stangasio, yo creo que es una de las personas que más sabe a nivel mundial de apiterapia, pues entonces él recomienda mucho el consumo de larva de zángano, entonces también tienen todas estas propiedades. Entonces, en este proceso de transformación de pupa, todos esos ácidos grasos, o sea, acuérdense todo lo que habíamos nosotros hablado de acumular energía en ácido graso, en cuerpos gordurosos, todo esto lo que le va a permitir es a pasar de esa larva a esta pupa. Entonces, en esta pupa ya vemos, entonces empieza a haber una segmentación, que la segmentación es la que nos permite distinguir un insecto. Entonces ya vemos claramente una cabeza, vemos un tórax y vemos un abdomen. Entonces esas tres partes es la que nos va a garantizar que es un insecto. Y pues obviamente dentro de lo que nosotros trabajamos con las abejas, pues gran parte importante, y sobre todo para los zánganos, pues vendría siendo la parte de la formación de los ojos y la parte de la formación de las antenas. Entonces, como las abejas se comunican mediante feromonas dentro de una colmena, entonces vamos a tener las obreras que están regidas por esas hormonas, hormonas de la cría, hormonas de la reina, hormonas de las mismas obreras, pero el zángano, acuérdense que la función principal del zángano es salir a fecundar a las reinas. Entonces, cuando el zángano sale a fecundar a las reinas, a buscar los parques de congregación o los sitios de congregación de zángano, entonces ellos van a guiarse por los ojos y por las antenas. Entonces ya más adelante vamos a ver eso. Como tal, ese es el proceso, se llama metamorfosis. Entonces vamos a pasar de lo que es un huevo, un embrión, a pasar a un animal adulto. Entonces, este es uno de los videos que en estos días ha salido en la web. Yo creo que muchos de ustedes lo han podido mirar. Es todo el proceso de metamorfosis. Yo creo que es de los mejores videos que he encontrado. Los invito a que se lean el artículo. Ahí de todas maneras salen todas ahí en el video van a salir todas pues de quién corresponde el video de la investigación del 2019. Y el video, curiosamente, parte es de mirar cómo algunos componentes químicos afectan la parte de todo el tratamiento dentro de la colmena. Acuérdense que todo lo que las abejas van a recolectar lo van a acumular en la colmena. Todo lo que tengan más o menos a 3 kilómetros a la redonda, ellos lo van a acumular dentro de la colmena, y dentro de la colmena es donde vamos a tener pues los diferentes compuestos. Entonces, este es el trabajo de Honeybee Worker, el desarrollo de las obreras. Entonces aquí vamos a ver una reina marcada. Entonces la reina lo primero que empieza a hacer es inspeccionar el alveolito, y aquí vamos a ver cómo deposita el huevo. Entonces, perdón, le voy a poner pausa y se me adelantó. Entonces, lo primero que la reina va a hacer es, des cuenta, con las antenas ella está palpando, palpa, mira el alveolito, introduce el abdomen, des cuenta que por lo largo del abdomen ella lo alcanza a mandar atrás, con la glándula de Dufo pega el huevito,
Y ese huevito entonces empiezan a pasar el primer día, segundo día, tercer día. En el tercer día el huevito se acuesta. Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí ya se va a acostar el huevito. De ese huevo entonces ya eclosiona la larva. Y cuando eclosiona la larva se dan cuenta que ya empiezan a meter la cabeza a las obreras. Las obreras, ¿qué es lo que están haciendo? Poniéndole jalea real. Entonces, alimentándola con jalea real, como es una obrera, también le van a meter pan de abejas. Des en cuenta que lo que está haciendo la larva es entorchándose, dando vueltas sobre ella misma. Ahí en este momento, cuando empiezan a opercularla, ella empieza a tejer el capullo. Empieza a tejer el capullo, empieza a tejer el capullo, se terminan las reservas de alimentos. Si ustedes se dan cuenta, de vez en cuando ella va hasta el fondo, empieza a consumirse las reservas de alimento. Des en cuenta que ya está operculada y la larva sigue girando en torno de ella misma. Sigue tejiendo capullo, sigue tejiendo capullo. Hasta el punto en que ya en el día 10 ella ya empieza a hacer el proceso de metamorfosis como tal, de pasar de larva a pasar a animal adulto. Entonces ya, digamos, lo que se queda quieta, empieza a consumirse esas reservas de alimento y aquí empiezan las diferenciaciones. Entonces cada uno de esos segmentos que nosotros vemos en la larva, cada uno de esos segmentos va a corresponder a una parte del animal adulto. Entonces viene la segmentación, ahí ya empezamos a ver que ya empezamos a distinguir la cara, la cabeza, ya vemos las antenas, ya empezamos a distinguir patas, ya empieza a haber una diferenciación del tórax y del abdomen. Ya empezamos a ver mucho mejor las patas, vemos las antenas. Empieza a coger pigmentación el animal. ¿Por dónde empieza a coger pigmentación? Por la cabeza. Entonces lo primero que va a empezar a pigmentar son los ojos. Entonces, cuando nosotros hacemos la prueba de los genes higiénicos, que es la de punzar, entonces lo que hacemos es buscar obreras en este estadio, que ya empiezan a tener los ojitos oscuros, que ya empieza a tener una estructura mucho más fuerte, una queratina más fuerte, empieza a oscurecerse todo el cuerpo. Lo último que se va a desarrollar son las alas. Entonces, des en cuenta, ahí ya empezaron a salir los botones alares, salen las alitas, la larva ya empieza a tener un mayor, empieza la pupa, ya le empiezan a ver los pelos y ya empieza a girar. ¿En dónde? En la punta del capullo. Y empieza a morder y ahí ya emerge la larva, emerge la obrera. Ese video me parece bien interesante, muy interesante también el artículo. Entonces ahí cuando tengan tiempito, entonces ahí lo buscan en la red. En la red está el artículo, está libre el artículo y están libres los 3 videos y pues la explicación. Y ellos se dan cuenta de que cuando una colmena está bastante afectada por el tema de, no me acuerdo ahorita cuál fue el producto químico que utilizaron, pero empieza a haber un retraso en las actividades dentro de la colmena. Acuérdense que nuestras obreras van a tener unas funciones de acuerdo a la edad que tengan y al estado fisiológico de la colmena. Entonces, vamos a necesitar una gran cantidad de obreras que estén, primero, construyendo los panales, segundo, que estén alimentando a esas larvas, que estén produciendo cera y que estén trayendo alimento para poder alimentar a esas larvas y para que las larvas se alimenten, y para que cuando nazcan esas obreras, pues ellas también se puedan alimentar de todos los recursos que ha traído la colmena.